Hola y bienvenidos al curso de Ingeniería Ontológica. En este video continuaremos abordando las ontologías más importantes, parte 2. Dándole seguimiento a este tema de las ontologías más importantes, se tocarán entonces en las siguientes diapositivas las ontologías FOAP, el Dublin Core y haremos un acercamiento general sobre el WordNet y el EuroWordNet. En primera instancia tocaremos el tema de la ontología FOAF. Definiremos qué es esta ontología, cuáles son sus características más importantes y cuáles son esos principales términos para su definición. Ahora bien, FOAP es un proyecto que está dedicado generalmente a vincular personas y toda la información a través de la web. Independientemente si la información está en la cabeza de las personas o en documentos físicos o digitales o en forma de datos fácticos puede vincularse. Es importante tener en cuenta también que FOAP integra tres tipos de red: las redes sociales de colaboración humana, de amistad o de asociación, las redes de representación que van a describir una vista simplificada de un universo de dibujos animados en términos fácticos, y las redes de información que se van a usar enlaces basados en la web para poder compartir descripciones públicas de forma independiente de ese mundo interconectado. Actualmente, FOAF tiene 19 clases, cuenta con 44 propiedades de objeto y 27 propiedades de tipo de datos. Como lo vimos en su definición, las características más importantes de la ontología FOAP son entonces la descripción de las personas, los grupos y documentos. También es que tienen solamente en cuenta los términos que tienen sentido en la web y aquellos que van a poder ser aplicables de forma universal para vincular las personas. Y finalmente, pues que representan las redes sociales, las redes de representación y las redes de información. El FOAP tiene tres principales términos importantes: el core, que estas clases y propiedades van a formar el núcleo de FOAP y describen todas aquellas características de las personas, y los grupos sociales que son independientes del tiempo y de la tecnología, y que además van a poder utilizarse para describir como información básica sobre las personas, ya sea en el presente, como patrimonio histórico, la parte cultural, los contextos, entre otros. En el ejemplo que vemos ahí en el FOAP Core, al lado derecho de la diapositiva, vemos algunos términos, clases y propiedades que son importantes para este núcleo. Vemos, por ejemplo, la persona, el nombre, el título, el apellido, el nombre de pila, los años, si es miembro de algún lugar o establecimiento, el documento, si tiene alguna imagen, un proyecto, etc. También contamos con otro principal término, que es el web social, que es los términos que se usan cuando se describen cuentas de internet, cuando se van a describir también, por ejemplo, libretas de direcciones, otras actividades basadas en la web. Dentro del ejemplo también vemos algunos términos para el web social, tales como temas de interés, la escuela, las publicaciones que tiene, las cuentas en línea, el nombre de la cuenta, si tiene el documento de perfil personal, si tiene un logo, si tiene un lugar de trabajo, si tiene temas de interés, entre otros. Y finalmente, el último término son las utilidades de datos vinculados, que sigue siendo esta ontología FOAP supremamente importante para la creciente comunidad de datos vinculados, al tiempo que mantiene o trata de mantener una preocupación por la información que no se resume fácilmente, como los simples datos de hechos. Entonces, asimismo, dentro de estas utilidades de datos vinculados, FOAP hace un gran intento de utilizar la web para poder integrar información objetiva con información en documentos orientados a las personas, por ejemplo, los videos, los libros, las hojas de cálculo, no sé, algunos modelos 3D, así como la información que todavía pues está en la cabecera o en la cabeza de las personas. Dentro de este cuadro que vemos en gris en esta diapositiva,
podemos observar un índice de la A a la Z completo de todos los términos que tiene FOAF por clases y por propiedad. Hay que tener en cuenta aquí que se incluyen términos, algunos términos que son arcaicos y que son gran parte de interés histórico. También vemos un ejemplo de un documento básico para describir a una persona. Brevemente lo que podemos observar dentro de ese ejemplo es que presenta los conceptos básicos de FOA y básicamente dice que hay una persona con una propiedad del nombre, en este caso Dan Brickley, y esa persona se encuentra en una página de inicio y tiene una relación abierta con una cosa, que en este caso es un HTTP, danbrick.org, y tiene una relación con una imagen a una cosa que hace referencia, en este caso, a un URI relativo de imágenes mi.jpg. Es más o menos lo que trata de decir este ejemplo. Y se usan los principales términos de FOAF. Cuando dentro de la documentación explicativa de la ontología FOAF nos podemos a mirar la estructura de las clases y las propiedades, nos encontramos con unas categorizaciones y unas tablas de este tipo. Aquí se trae un ejemplo, en este caso de la clase agente, que por ejemplo es una persona, un grupo, un software, un artefacto es físico. Y tenemos algunas definiciones acerca de esa clase, el estado, cuáles son las propiedades que incluyen, cuáles son las subclases que tiene. Y prácticamente, pues, esta clase de agente es útil en algunos lugares donde FOAF o donde la clase persona habría sido demasiado específica. Entonces, cuando vamos a la descripción de estas clases, nos encontramos con esta desglose de información. Asimismo, observamos entonces que hay algunos ejemplos de las propiedades que habíamos dicho previamente que contenía la ontología FOAF. Aquí hay un ejemplo de la propiedad homepage o página de inicio, en el cual se describe que una página de inicio, que es una página de inicio para algo. En este sentido es un documento web público típicamente, pero no necesariamente disponible en formato HTML. Aquí vemos que hay un estado, dice que es estable, que hay un dominio, y eso significa que tener esta propiedad implica ser una cosa, y un rango, y es que precisamente cada valor de esa propiedad es un documento. Por último, hay que tener en cuenta que la propiedad homepage o página de inicio es una subpropiedad de la propiedad más general, que es page o página, para relacionar una cosa con una página sobre esa cosa. En segunda instancia, abordaremos el tema de la ontología de Dublin Core, definiremos qué es Dublin Core, trataremos los principios, los objetivos y los términos que acuña la ontología de Dublin Core y finalmente hablaremos de sus atributos y de algunos ejemplos que nos pueden dar luces de su funcionamiento y manejo. El estándar Duplicor es un pequeño conjunto de términos de vocabulario que se pueden utilizar para describir recursos digitales, videos, imágenes, no sé, páginas web, así como los recursos físicos asociados, ya sean libros, CDs, o también se puede pensar en objetos como obras de arte. Por eso el uso que se le da a este estándar es para hacer la descripción de ámbitos o de grandes áreas como la biblioteconomía, la informática, la codificación de texto, los museos, la erudición y la práctica. Vemos ahí dentro de la definición que es un lenguaje pequeño para hacer una clase particular de declaraciones sobre recursos. El estándar Dublin Core también incluyó originalmente dos niveles, primero el simple, luego el calificado. El simple estaba compuesto por 15 elementos y el calificado incluía 3 elementos adicionales y algún grupo de matizaciones de los elementos que se llamaban calificadores para perfeccionar la semántica de los elementos para que fueran útiles para el descubrimiento de nuevos recursos. Sin embargo, en el 2012 se unificó todos estos términos del simple y del calificado
para los términos de metadatos, como un único agente o un único conjunto de términos utilizando el RDF modelo de datos. Ya desde el 2012 se han unificado o se han incorporado estos dos niveles, el simple y el calificado, en los términos de metadatos. Y eso se hace a través de la utilización del modelo de datos RDF. El Dublin Core cuenta con tres principios fundamentales. El primero es el principio uno a uno, que nos va a decir que las entidades conceptualmente distintas, como por ejemplo una pintura y una imagen digital de la pintura, deben describirse mediante descriptores o descripciones conceptualmente distintos. Está el otro principio, que es el principio tonto. Debe ser seguro que una aplicación ignore un calificador y use el valor como si no estuviera calificado, y además que espere que este valor, aunque sea semánticamente menos específico, siga siendo correcto y útil. Un ejemplo para esto es que un título alternativo, por ejemplo, es válido y puede ser útil como título en ausencia de saber que el título es alternativo. Y finalmente, el principio de los valores apropiados, que nos da las mejores prácticas para que un elemento o un calificador en particular puedan variar según el contexto. Hay unos objetivos claros del Dublin Core y es generar simplicidad de creación y de mantenimiento, que la semántica sea comúnmente entendida, que las aplicaciones puedan tener un alcance internacional y que sea extensible. En la tabla de datos que vemos a continuación, podemos evidenciar el índice de términos actualizados de todos los metadatos mantenidos por las iniciativas de metadatos de Dublin Core. Se van a incluir los 15 términos del conjunto de elementos de metadatos, más varias docenas de propiedades, clases, tipos de datos y también los esquemas de codificación del vocabulario. Es importante saber que el Dublin Core más estos vocabularios de extensión se van a denominar colectivamente términos de metadatos DSMI, que son los términos de Dublin Core para abreviar. Y estos términos generalmente van a estar destinados a usarse en combinación con términos de metadatos de otros vocabularios compatibles en el contexto de los perfiles de aplicación. Es también muy interesante conocer que los términos de metadatos DSMI se expresan siempre en vocabularios RDF para su uso en datos vinculados, pero los creadores de metadatos que no son RDF pueden utilizar los términos en otros contextos como XML, JSON, UML o bases de datos relacionales sin tener en cuenta tanto el identificador global como las implicaciones formales de los aspectos específicos de RDF. Antes de explicar los atributos del Dublin Core, es importante entender que hay o se tienen cuatro espacios de nombres DSMI que son, el primero, como lo vemos allí, es el Elements 1.1, que es un espacio de nombres que se creó en el 2000 para la representación RDF del Dublin Core de 15 elementos y que se ha utilizado ampliamente en datos durante más de 20 años. Luego aparece el Terms en el 2001 para identificar nuevos términos acuñados que sean fuera del Dublin Core original de los 15 elementos. Luego aparece el DSMI Type, que es el espacio de nombres también creado en el mismo 2001 para el vocabulario de tipos DSMI, que define clases para tipos básicos de cosas que se pueden describir utilizando términos de metadatos DSMI. Y finalmente el DCAM, que se creó en el 2008 para los términos utilizados en la descripción de los términos de metadatos del DSMI. Así entonces, resulta que cada uno de los términos se especifica con el conjunto mínimo siguiente de atributos, que son los que aparecen ahí. El nombre, la etiqueta, el URI, la definición y el tipo de plazo. Y asimismo, los siguientes, esos mismos atributos proporcionan información adicional sobre un término. Y los siguientes escenarios podrían generar ese tipo de cosas, como el comentario, el ver, la subpropiedad de, superclase de, subclase de, el dominio, el rango, el miembro de o instancia de y una propiedad equivalente.
Así se puede generar este tipo de información adicional sobre los términos. A continuación vamos a ver entonces algunos ejemplos de los elementos del Dublin Core. Existen varios, sin embargo traigo a colación uno de los más importantes. Por ejemplo, el tipo, que nos va a indicar la naturaleza o el género del contenido del recurso, donde se van a incluir términos que describen categorías generales, funciones, niveles de agregación para el contenido, también pueden ser los géneros. Como vemos en el ejemplo, los tres primeros valores se van a tomar del vocabulario tipo de SMI y las siguientes convenciones que van a ser en mayúsculas para ese tipo de vocabulario. Sin embargo, el último valor es un término de una fuente no especificada. Tenemos el elemento relación, que va a hacer referencia a un recurso relacionado. En este caso están hablando del título, Reading, Turgenev, y un elemento de relación con To Lives, que es un recurso de la colección de dos novelas de las cuales pertenece el título primeramente mencionado. También tenemos un elemento como fecha o date, que es una fecha obviamente que está asociada con un evento en el ciclo de vida del recurso. Se puede representar de diferentes formas dentro del elemento. Tenemos también el elemento formato, que va a ser la manifestación física o digital del recurso. En este caso puede manifestar muchos tipos de formato. Si estamos hablando, por ejemplo, de una imagen, un formato sería qué tipo de archivo es. Por ejemplo, ahí dice un GIF o cuánto pesa, 4 kilobytes. También hablamos, por ejemplo, de píxeles, si vamos a hablar del formato de una imagen, pero si hablamos de algo físico, en este caso es un objeto físico, por allá más abajo nos dice el tipo, podemos hablar que el formato podrían ser las medidas, en este caso 22 inch o el color bronce, que también sería parte de ese formato. Finalmente tenemos un ejemplo del elemento idioma, que va a ser el lenguaje del contenido intelectual del recurso. Puede ser en inglés, en francés, en fin. Resulta que el conjunto de elementos de metadatos de Dublin Core pueden ser representados en muchos formatos de sintaxis, pero hay una forma específica donde se proporciona una codificación para los XML utilizando RDF simple, y eso nos va a proporcionar un esquema DTD. Entonces, como vemos en el ejemplo, en primera instancia es importante hacer la declaración XML porque cualquier documento XML bien formado debe incluir una declaración de la versión XML utilizada, como se muestra en este ejemplo. Luego, se debe hacer referencia a la DTD de XML utilizando el doctype RDF sistema o system. Luego, se debe declarar el uso del RDF y es necesario declarar que se está utilizando RDF para que las aplicaciones puedan reconocer que se trata de un documento RDF XML. Luego de generar los tres anteriores pasos, se debe proceder con la descripción de los recursos. Esta codificación lo que puede hacer es describir múltiples recursos en un solo elemento, pero cada recurso descrito está encerrado en el elemento contenedor. Un par de RDF de etiquetas de descripción y obviamente los recursos pueden no tener uno, sino varios identificadores y algunos de estos pueden ser URI, como se ve en el ejemplo. Finalmente, para terminar de realizar el ejemplo, se termina el documento cerrando el RDF. La mayoría de las ontologías lingüísticas van a utilizar entonces las palabras como unidades gramaticales, pero hay ontologías que se centran en el significado de la palabra, por ejemplo, Word, y hay algunas otras ontologías en donde hay un mapeo uno a uno entre conceptos y palabras en un lenguaje natural, como por ejemplo las redes de palabras de Word. Por su parte, entonces, la ontología de Word es una base de datos léxica grande, es creada por la Universidad de Princeton y lo que me permite es agrupar palabras a través de sinónimos llamados los synsets y va a proporcionar definiciones cortas y generales almacenadas de forma de relaciones semánticas entre los conjuntos de sinónimos.
Eso significa que WordNet intenta organizar la información léxica en términos de significados de palabras en lugar de formas de palabras, aunque también se considera que tiene una morfología flexible. Por ejemplo, si busca árboles en WordNet, tendrá el mismo acceso que si busca o el mismo resultado que si busca árbol. WordNet contiene 121.962 palabras y 99.642 conceptos en su versión 1.7. Además, podemos ver un ejemplo en donde se hace un relacionamiento de WordNet por hipónimos, antónimos y merónimos. Podemos ver finalmente en el diagrama circular donde se muestra una representación con flechas seguidas, flechas punteadas y flechas curvas, una representación de la jerarquía de meronimia, antonimia e hiponimia durante un proceso de desarrollo del WordNet. Es importante saber que el propósito de WordNet es específicamente combinar los diccionarios y los tesauros y poder soportar los análisis automáticos de texto y aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, EuroWordNet entonces va a ser una base de datos o es una base de datos multilingüe con redes para varios idiomas europeos, como el italiano, el español, el alemán, el checo, el francés, entre otros. Y podemos ver entonces en la parte izquierda de la diapositiva una figura que nos va a mostrar una pequeña sección del EuroWordNet. Podemos ver ahí que las palabras en inglés move, ride y dry están relacionadas con palabras en otros idiomas con un significado similar a través del índice interlingua. Por lo tanto, podemos encontrar enlaces dependientes del lenguaje dentro de las palabras en el mismo idioma que van a estar representadas por el número 3, los enlaces de idiomas independientes que van a conectar el índice interlingua con las ontologías de dominio y con la ontología de nivel superior, que va a estar representado por 1, y el enlace que conecta el índice interlingual con los synsets o sinónimos de otros idiomas diferentes, representados por 2. Se hace la recomendación entonces de entrar a mirar el vocabulario de la ontología de FOAF, estudiar un poquito o leer la iniciativa de la metadata de Dublin Core y se dejan dos papers, uno del 2019, que son los efectos de las brechas semánticas en las medidas de similitud basadas en WordNet, y el último, la introducción a WordNet, que es un paper de Miller en 1991.